¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Cuando sale el Edelman, Guillem, yo pienso en ti. Ya lo viste. Lo vi por LinkedIn y digo, Guillem, hemos de comentarlo esto. Debo decir que este año me enteré por ti del estudio, porque otros años, como tengo puesta la alerta en Google, pues me llegaba por la alerta, pero este año no, porque, bueno, lo compartieron los propios de Edelman y tú lo compartiste y ¡pum! Y me enteré por eso, o sea que bien, bien. Ahí estamos, al pie del cañón, a comentar un Al poco pie qué del pasa con cañón, la sí. confianza, ¿no? Sí. Que bueno, no sé qué te ha parecido a ti. Yo la verdad es que la primera impresión es... Uf, diría. Pinta un poco mal. Ya de entrada el propio título del estudio, que habla un poco de los agravios, de las quejas, etcétera, con lo cual ya es una palabra que es negativa de por sí. Pero luego parece que casi todos los indicadores, excepto para las empresas, casi todos los indicadores van a las... Es decir, podríamos resumir que el Edelman 2025, la confianza cae. Sí, fíjate que lo que has dicho de los agravios, a mí también me sorprendió, que es una palabra que va repitiendo y repitiendo. Y al final, comentándolo con ChatGPT, porque obviamente lo he estado comentando con ChatGPT. Y bueno, a que le acabé preguntando, ¿no? O sea, se usa agravios sin parar, ¿no? En el informe, ¿tú cómo ves esto, no? Y me hizo ahí un análisis muy interesante, pero bueno, realmente Sí, cada creo que año hay sí, que como hay una muchas palabra clave connotaciones negativas. que introducen. El año pasado fue peril, la palabra peril que estaba en el título de tal, y este año es la palabra agravio, grievance, ¿no? Se escribe oculto. Sí, agravio sería, sí, sería la traducción exacta. Y sí, agravio en el sentido sobre todo de que no todo, la sociedad no está tratando a todo el mundo por igual. Y esto está minando más la confianza. Y esto Mira, es verdad justamente que me cada decía vez hay más ricos y ChatGPT, cada vez hay más pobres. O sea, parece me ser que decía, sí, agravio, en este caso, se refiere a un sentimiento de descontento, resentimiento y injusticia percibida por parte de las personas sí, sí, hacia todas las instituciones. Y bueno, y dice eso, ¿no? Que sí, surge sí, sobre todo por la un problema desigualdad, la claro falta de de equidad. representación Sí, 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 y la crisis de confianza. O sea que bueno, ves, por ahí va sí, también. sí. Con lo cual, tenemos palabra clave para este año, que es agravio. Sin Agravio. embargo, con Cristina, y como hemos hecho otros años, por cierto, no os la he presentado, pero la doctora Cristina Zet, doctora en comunicación, aparte de que somos colegas y buenos amigos, ella está bien, le es muy útil este estudio de confianza porque es muy aplicable en comunicación corporativa, en marca personal, en marca para directivos, para temas de embajadores de marca o employee advocacy, y ella está muy metida en esto y ahí coincidimos y por eso pues llevamos ya, es la tercera edición que comentamos juntos el estudio. Yo creo que la primera, que hablaba de polarización, y bueno, pues estuvo muy bien las reacciones que hubo, ¿no? Con lo cual vamos allá. Entonces, el resumen es este: agravio. La palabra agravio es Agravio. ¿no? El punto de partida. Sí, no, yo iba a añadir que, como tú decías, que como ya es el tercer año y por tercer año consecutivo también vamos a intentar darle un poco de luz. Lo digo porque hemos empezado quizá con lo negativo, pero siempre intentamos darle un poco el Ahí giro está. para ver qué oportunidades, ¿no? Como dicen siempre, ¿no? Todo negativo tiene también su lado, su enfoque positivo y lo podemos ver como oportunidades, sobre todo cómo lo podemos aplicar, como decía Sí, Guillem, hay a comunicación, oportunidades marca personal, todo eso. y sobre todo decir a los que estáis escuchando esto o viéndolo que Edelman, no vamos a hacer la ficha técnica, pero sí es importante explicar que Edelman trabaja con 4 instituciones. Las instituciones son las empresas, son los gobiernos, los medios de comunicación y las ONG. Estas son las 4 instituciones de las que habla Edelman. Y así, haciendo un avance de resultados, deciros que esto ya se produjo el año pasado, que las empresas es la única institución que es al mismo tiempo ética y eficiente. Con lo cual, Cristina y yo, sobre todo, nos vamos a centrar bastante en esta institución que es la empresa, porque de alguna manera es el marco que dominamos un poco más, pero que hay un suspenso importante, sobre todo hacia medios y hacia gobiernos, ¿vale? Gobierno se entiende todas las administraciones públicas, no solo el gobierno central, sino todas las locales, todo lo que tenga que ver con gobiernos. Aquí no sé dónde está la universidad. Yo diría que estaría más en el campo de empresa. Bueno, yo en la universidad quizá haría la lectura, que creo que eso también es positivo. En el otro gráfico que también nos gusta mucho, que comentamos cada año, espera, que lo tengo aquí abierto también, lo estoy buscando, este que nos dice en quién confiamos más, ¿no? Y aparecen ahí no tanto instituciones, sino más personas.
¿vale? Y ahí salen, bueno, pues los líderes gubernamentales y periodistas y CEOs, ese es lo que menos confiamos, pero sin embargo, los scientists, ¿no? Y que siempre lo llaman scientists en Edelman, es en quien más confiamos, y este año han añadido una figura nueva que son los teachers, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que quizá en universidad lo vería más por ahí, ¿no? O sea, la idea es que en los expertos y en todos esos perfiles más vinculados a conocimiento sí que confiamos más. Entonces, bueno, hay un poquito de esperanza por Sí, ahí. hay una esperanza importante, sobre todo porque, o sea, la esperanza es que tenemos a los expertos en quienes confiamos. La desesperanza es que no todo el mundo cree en los expertos y se están generando noticias que van un poco en contra de las creencias más científicas y más contrastadas, por decirlo así, ¿no? Y este sería el peligro, ¿no? Pero bueno, hay que Sí, ver la yo es luz que creo que eso siempre. entra, ahí hay una lucha que es complicada, porque por un lado está, pues eso, ¿no? La gente que creemos que sabe o que son expertos o que tienen ese conocimiento, pero por otro lado también vemos que gran parte de la población lo que hace, o de la ciudadanía lo que hace es confiar más en quien tiene cerca y en quien, bueno, en quien ha decidido poner esa confianza, ¿vale? Que parece un juego de palabras, Sí, con eso sí, sí. implicaría mucho apoyar según qué movimientos políticos que a veces desde fuera nos parece como increíble, ¿no? Pero cuando lo ves desde cerca, la lectura es diferente, ¿no? Otro dato sería quien tenemos más cerca o quien percibimos más cerca, también confiamos más, que esto es algo que también año tras año se va viendo que esto aumenta a la vez que la desconfianza Sí, crece, ¿no? sí, sí. Oye, creo que también tenemos que felicitar a Edelman por su 25 aniversario de este barómetro, porque además, Cierto. eh, y aquí os pongo esta diapositiva, que es la segunda del estudio, que explica un poco lo que han sido los grandes hitos de estos 25 años que acaban de cumplir, ¿no? Desde el 99 hasta hoy. Los grandes hitos que me parece que estamos bastante de acuerdo en general, ¿no? De lo que ha pasado. Y sobre todo en 2003 todos recordamos la invasión de Irak, la crisis financiera de 2008, que quizá en España llegó un poquito más tarde, pero llegó y con fuerza. El tema del Brexit, el populismo. 2016 también fue el año donde ganó Trump por primera vez. 2020 con la pandemia y 2022 con la invasión de Ucrania. Felicidades, señores de Edelman, por Sí, esta... felicidades, y además que esto también es súper positivo porque, o sea, positivo quiero decir que cumpla 25 años más allá del dato, o sea, lo que es el cumpleaños y el aniversario es súper útil porque, claro, es un estudio que tiene un background brutal, entonces nos permite comparar, ¿no? Que esto es lo que pasa siempre cuando hacemos estudios, es, vale, pero ¿de dónde partimos? Y claro, ver cómo va evolucionando esa confianza a lo largo de 25 años, pues desde el punto de vista, ¿no?, más académico, científico, es No, y brutal. además hay cierta relevancia con los países estudiados, que es verdad que no están todos, porque no está Corea del Norte, etcétera, pero está China, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Con lo cual, esto creo que es relevante. Y aquí vemos todos los titulares que se han ido tratando hasta llegar al tema del agravio o de crisis de desigualdad, ¿no? De alguna manera, de falta de equidad, ¿no? Que sería 2025. Comentar a los que es la primera vez que veis esto, que es un estudio que se hace con entre 28 países, 33.000 respuestas y más o menos una media de un poco más de 1.000 respuestas por país. Aquí tenéis un poco la lista de países. Hay algunos que no están, sí, no está Corea del Norte, no está, por ejemplo, uno que se echa a faltar bastante, Rusia, pero bueno, claro, si no quieren participar, pues obviamente Sí, no. no creo que estén muy motivados. Hay una visión global que yo creo que es el único estudio, corrígeme si me equivoco, Cristina, que quizás está recogiendo esta Una con la muestra, quizá quien lo vea piense, ay, no, pero es una pasada esta muestra, es súper difícil conseguirla. Sí, sí, sí. Y fijaros cómo empieza. Los fallos institucionales nos ponen ante la picota. Esto es ya para empezar, ¿no? Decir, hola, buenos días. ¿Cómo Hola, ¿qué estáis? tal? Hola. Bueno, errores institucionales y aquí pues muestran, por ejemplo, esto podría ser perfectamente, aunque no lo es, la Dana de Valencia. Esto supongo que es Sí, he Gaza, pensado lo mismo. pero Sí. podría ser la Dana de Valencia, ¿no? Y es verdad que se puede atribuir a errores institucionales, pues posiblemente sí, ¿vale? En este caso, en el caso de Gaza, obviamente son errores políticos, pero bueno, en otros desastres naturales ha habido errores también de tipo, bueno, pues político, institucional, etcétera. Comentábamos antes que nos llama mucho la atención la subida de Argentina
en cuanto a confianza. Aquí tenemos dos columnas. La primera nos habla de 2024, la segunda 2025. Fijaros que la confianza se mantiene más o menos igual, 56, pero las diferencias es que pues, hay un poco de bajada. En China baja 2 puntos, etcétera, pero como bajadas significativas o como cambios significativos son los que tienen este recuadrito. Y muy especialmente Sudáfrica, que sube aproximadamente unos 4 puntos de confianza y estaba en la línea roja de desconfianza y pasa a ser un país de confianza, pero especialmente me parece relevante, Cristina, el caso de Argentina. Sí. Que fíjate dónde estaba. En 39 estaba casi en la cola de confianza y pasa dentro de la desconfianza, pero pasa Exacto. un aumento Mejora, de muchos pero puntos. sigue sin aprobado. Pero claro, es lo que decíamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, que hemos hecho ahí como un primer intercambio de ideas y decíamos, ostras, es que, ¿cómo puede ser que Argentina salga ahí, no, con la situación que tiene? Pero claro, eso que decíamos también con Guillem, estos datos a veces hay que entenderlos o intentar entenderlos hay que ponerlos desde en quién el está marco. allí. Exacto, hay que ponerlos en el marco. Y también comentamos que muchas veces, o lo que ha pasado ahora recientemente pues, con la nueva administración Trump, que la gente no vota tanto a la persona, no vota tanto tal, sino vota la idea de que algo tiene que cambiar. Y que quizá vota con una pinza en la nariz. Tenemos un poco esta sensación, ¿no? Que se vota a veces con una pinza en la nariz diciendo, mira, me da igual que ese tío sea un loco, un payaso, un tal y tal, pero este señor va a hacer que las cosas cambien y que nosotros vivamos mejor. Y hay un poco esta idea, ¿no? Esto es un poco el principio Sí, del populismo, pero sí, está un ahí. poco exacto, un poco para combatir ese inmovilismo que a lo mejor, o eso que hay antes, que es peor, o sea, que nos parece increíble, ¿no? Que pueda ganar eso, pero hay que entender, ¿no? Como decías tú, con alguien que viva allí, que te explique y te diga, ya, pero es que de donde venimos aún es peor que eso, ¿no? Por eso creo que puede ser bueno, que es un error siempre, ¿no? Intentar entender otro contexto desde el nuestro, pues es muy fácil, ¿no? Desde aquí decir, hombre, pero claro, hay Sí, que sí, ponerse un poco totalmente. en la piel, ¿no? La empatía, que por cierto también habla de empatía, también cita la empatía del estudio. Habla de seguridad en el trabajo. Después, justamente, de plantear ya lo que hemos visto antes, de esa lista de países, digamos, y cómo evoluciona la confianza, inmediatamente nos habla de los miedos que empeoran la seguridad en el trabajo. Y eso creo que es algo que también, aunque lo queramos centrar en comunicación, pero esto también nos afecta de cierta manera. Y además, los cambios son muy relevantes. Fijaros que ellos, cuando ponen un circulito de color azul o verde, significa que es un cambio significativo, ¿vale? Que no es una cosa tendencial y tal, sino que es cambio significativo. Aquí, fijaros, los miedos que hay, inseguridades vienen por la globalización, conflictos internacionales, la competencia y el offshoring, que se podría traducir como deslocalización. Sí. Fíjate, pero también las presiones económicas, una recesión galopante y la tecnología. De alguna manera nos está diciendo el estudio que nos acercamos a una recesión galopante, porque quizá ahora no lo estamos desde un punto de vista global, ¿no? Hombre, la verdad es que hay muchos, muchos indicadores que hacen saltar alarmas. De hecho, ahora creo que es el Foro Internacional el que publicó hace poco también su informe de riesgos hace unos Sí. días. Y también, bueno, es que crecen, bueno, muy en línea con esto que vemos de Edelman, de los conflictos a nivel global que al final nos acaban afectando a todos, aunque nos parezca que no, o alguien pueda creer todavía que no. Toda la recesión económica, todo lo que tiene que ver con el impacto económico, que también apunta, como tú dices, hacia una recesión o hacia años complicados. Y luego toda la parte de tecnología, o sea, van un poco en la misma línea y realmente... Hombre, es significativo este +5 por la automatización y es que es inevitable que temas que tú, por cierto, dominas mucho, como el tema de Sí, la fíjate, automatización y falta de y falta entrenamiento, de formación. Sí, de sí, formación. falta de formación. O sea, empleados se están quejando de que sus empresas no les están formando en lo suficiente en tecnología y esto es algo que también, señores de las Sí, empresas, por favor, formen a sus empleados. tomen nota. No solo Sí, y esto es algo automaticen, que sino formen. también sale cuando, bueno, saldrá más adelante, ahora no recuerdo en qué momento del estudio está, pero cuando habla de qué se espera de la empresa, ya no es solo, pues, bueno, que te pague el sueldo que te mereces, ¿no? Un sueldo justo, sino que también espera, ¿no? La gente espera que le forme y que le ayude a mantenerse al día. O sea, Sí. que no es una cosa solo como, ay, mira, una moda o algo que... Sí, la gente lo espera y lo quiere y lo pide. Luego, bueno, nos da un titular que espanta un poco, por eso hemos empezado con un poco rollo algo pesimista, que es una caída sin precedentes
de la confianza. Este es el título que nos pone ahí, es el que nos ha llevado un poco a poner esa voz de alarma. Sobre todo, llama mucho la atención la caída de Alemania, porque Alemania no deja de ser un motor industrial muy importante mundial, en la Unión Europea muy importante, pero especialmente mundial. Esa caída de 7 puntos de Alemania, que ya estaba bueno en la línea media, pero claro, estos 7 puntos la sitúan en una caída de confianza muy, muy grande. España también 6 puntos, no está mal. O sea, pasamos de una caída de 6 puntos, nos pone también en los países de cola, ¿no? Con lo cual, me parece que siempre tenemos un récord negativo. Y luego, fijaros, lo que llama la atención, ¿qué 3 países suben? Pues Irlanda un poquito, Argentina y Japón. El tema de Japón, yo creo que va un poco aparte, porque Japón quizá no está tan alineado con la OCDE, pero también me llama la atención, ¿no? Un país que ha vivido una de las recesiones más largas de la historia, de cerca de 15 años, ¿no? Hablan la recesión japonesa, ¿no? De la desindustrialización de Japón y la pérdida de competitividad en los mercados más tecnológicos, etcétera. Y en cambio, ¡pum! Ahí, pues parece que ha habido como una pequeña resurrección. Sí. No súper significativa, pero bueno, son 4 puntos y lo pone ahí. Corea del Sí, Sur. nosotros muy a la cola, como has dicho. De hecho, quien no esté viendo el gráfico porque esté solo escuchando, estamos, España, de los 28 países que aparecen, estamos en tercero por la cola. Sí. Solo después de Japón y Corea del Sur. O sea que, Sí, no, por es situarnos. bastante preocupante. La verdad es que es bastante preocupante y es algo que luego veremos de qué manera las empresas podrían contribuir a que mejore esta confianza global. Y es un punto que yo creo que, bueno, la parte de bajos ingresos son motivo de mucha desconfianza, es decir, parece que crece un poco la brecha entre las personas que tienen o las instituciones que tienen grandes ingresos y los que tienen poco, y eso siempre es negativo, está claro, siempre es negativo, ¿vale? Con lo cual, bueno, no vamos a entrar mucho aquí porque ya os digo que queremos centrarnos más en la empresa. Y luego, fijaros, ya aquí sí que esto nos afecta, que es un cuadro que a mí me llamó mucho la atención. Es decir, que los líderes de gobiernos mientan, más o menos lo sabemos, porque ya es una tendencia que estamos viendo hace años, pero que los líderes de las empresas haya percepción de que nos están engañando, eso me parece un poco preocupante. No sé, Cristina, ¿cómo lo ves? Bueno, claro, es que además, preocupante en sí mismo el dato, porque al final creemos que todos mienten, y también preocupante por otro lado, porque si cada vez desconfiamos más, o sea, la pregunta que siempre me hago yo es, vale, si confiamos menos en todos estos actores, ¿en quién confiamos? ¿No? Y bueno, al ¿Quién final, queda ahí, no? Como el chiste de Eugenio. ¿Hay alguien más? claro, porque en alguien hay que confiar por poner un poquito de esperanza, ¿no? Porque si no te fías de nadie, es realmente No, y muy además duro. lo que dice es que estos líderes están mintiendo de forma premeditada, digamos, diciendo cosas que son falsas o grandes exageraciones, lo cual es un poquito preocupante, ¿no? Y aquí tengo la sensación que en general, no solo business leaders, sino también los de gobiernos y periodistas, esto va a ir a más. Especialmente en lo que son gobiernos y periodistas, creo que esto va a ir a más. No sé por qué. Si es que en todos los casos crece más de 10 puntos. Es una Bueno, sí, lo compara con 2021, es verdad, no es una comparación de un año a otro, sí, es verdad, pero en es todos los 2020. casos sube preocupantemente, ¿no? Y en todos los casos sube, o sea, incrementa un ratio que es negativo, ¿no? Y luego lo del grievance seguramente viene mucho por aquí, ¿no? Que la mayoría está convencida que eh, los ricos están teniendo un reparto injusto con respecto a los otros, ¿no? Es decir, que están llevándose más de lo que les toca. Y esto puede ser una causa de problemas, puede ser causa de manifestaciones, bueno, de hecho ya se están produciendo en el mundo. Un reparto de la riqueza poco equitativo, pero que la sensación va para arriba. Sí, alimentando más esa polarización. Al final, todo nos lleva a eso, ¿no? A esa polarización. Aquí es donde Esto nos que hemos pones quedado. ahora, saltan las alarmas aquí. Increíble.
Increíble. Sí, sí, sí. Habla de activismo hostil, que ya es un concepto que a mí me pareció, digo, wow, activismo hostil. Es decir, 4 de cada 10 ven el activismo hostil como una forma de gestionar el cambio, como una forma viable de gestionar el cambio. Sí, entendiendo activismo hostil como, lo digo para quien no esté viendo el gráfico, atacar personas en línea, difundir información falsa de manera intencionada, o sea, fake news, pero con conocimiento de causa, amenazar o cometer actos de violencia o incluso dañar propiedades públicas o privadas. O sea, que esto nos lleva, Sí, bueno, sí. a un escenario No, no, grave, grave. Y además, si grave. lo miramos por edades, fíjate que la edad de 18 a 34 años, lo que ellos llaman jóvenes adultos, este porcentaje no es el 40%, sino que es el 53%. Es decir, más de la mitad de los jóvenes adultos aprueban el activismo. No quiere decir que lo practiquen, sino que lo aprueban. Que aprueban, por ejemplo, que se ataque a la gente online, que se den fake news, que se amenace con cometer violencia o que se dañe la propiedad privada o pública. O sea, la mitad de estos jóvenes adultos. Pero es que, ojo, entre los adultos ya más 35-54 es un 41%. Y solo es un poco más bajo, pero es una cuarta parte entre los mayores de 55, que es un 26% que aprobarían estas vías hostiles. ¿No? Lo cual, para mí quizás ha sido, no sé, Cristina, el dato que más me ha preocupado de este Sí, estudio. sí, 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 sí. De hecho, ya. Sí, sí. Porque Yo nos también me lleva quedé en a esa un slide, en esa escenario, página, claro, me quedé bastante rato. Sí, sí, porque viene a confirmar un poco esa idea de que quizá todo vale, ¿no? Para conseguir el cambio, y claro, todo no debería valer. que esto solo lo arreglamos a tortazos. Piensa que dos de los grandes líderes mundiales en este momento son Donald Trump y Vladimir Putin. Es decir, a ver, que también están dando lecciones sobre eso, ¿sabes? Es decir, que, bueno, no sé, pero es algo que preocupa, ¿no? Que se vea, que se apruebe este tipo de violencia. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando ves este dato, aparte de que preocupa, es lo que tú dices, cuando miras alrededor y lo pones en contexto, dices, preocupa, pero me lo creo, que aún preocupa más, creo. Es decir, que creo que el estudio no es Sí, que sí. me parezca que es muy fatalista, es que creo que realmente refleja el momento actual, ¿no? Y quizá eso me parece más preocupante, porque si viera el estudio y dijera, uff, creo que me parece súper exagerado, pero cuando lo miras en contexto y dices, no, es que encaja, pues sí. Para mí ha sido quizá, o sea, yo me he apuntado como con rayas rojas este dato como, bueno, como quizá uno de los más importantes, ¿no? Luego, antes comentábamos uno que creo que también es el tema de las siguientes generaciones, ¿no, Cristina? Sí, que hay mucha desesperanza, ¿no? Que Por resumirlo en una palabra. Lo que pensamos es que la siguiente generación realmente no va a tener o sea, no tiene un futuro, no es demasiado optimista el futuro que va a tener. Esto también es algo que siempre se mira, ¿no? En este tipo de estudios, la generación actual, cómo ve a la generación siguiente respecto también a lo que ella vivió, ¿no? Y entonces aquí lo que dice el estudio es que lo que pensamos la generación actual es que las generaciones que vienen no lo van a tener más fácil, precisamente, lo ¿no? va a No van tener a tener peor, un sí, sí. futuro más positivo o mejor que el que tuvimos nosotros, ¿no? Y claro, eso, pues mirando a largo plazo, pues también, no iba a decir es preocupante, pero es que lo hemos repetido mucho ya, pero Sí, bueno, que no, a ver, el caso de España, por ejemplo, si el dato global es un 36% piensa que las próximas generaciones les irá peor, en el caso de España solo es un 22% que lo piensa, ¿no? Creo sí, es un sí, 22, o sea que bueno, 22, aún, sí. estamos mejor, en esto estamos mejor. En esto estamos mejor, menos mal, sí, sí, sí. Sí, mejor que el global. Pues Sí, bueno, sí. no sé, yo creo que al final, para no quedarnos solo con lo negativo, es que esto nos haga pensar y reflexionar a mí ya me parece mucho, ¿no? Pero ojalá al menos sirva para eso. Aparece un tema de discriminación que también me parece muy bestia, sobre todo, dice, estoy preocupado porque sufrir temas de prejuicio, discriminación o racismo. Y la cifra global es grande, es muy grande, pero sobre todo, cómo está creciendo esta cifra. Es decir, que en teoría
si leemos libros como ahora no me saldrá el título, este libro que dice que con los datos en la mano el futuro va mejor, que ahora no me sale el título, pero bueno, ya mi cabeza lo sacará. Eh, Cuando vemos esto, pues parece que, en fin, no sé si vamos muy encaminados hacia esa vía, ¿no? Porque todos los indicadores crecen doble dígito. Es que lo pone doble dígito en 15 de los 28 países. Por supuesto, incluyendo España, of course, nada más. Pero el pensar que cada vez va a crecer la discriminación, creo que es preocupante, ¿no? Es una visión de futuro y estamos en un 63%, que es muy grande. ¿Vale? Y ha Sí, crecido 10 puntos, además, con sí, además respecto al año este pasado. miedo a la discriminación a nivel, o sea, en general en todo, quiero decir, incluso después el estudio dice que también en el lugar de trabajo, o sea, es como Todo. mm, una Entonces, falta de seguridad general, digamos. Sí, bueno, esto es un poquito más de lo mismo, por edades, etcétera. Vamos a ver si nos centramos un poco más. Bueno, aquí el tema, hay un chart en el que habla de que 6 de cada 10 tienen agravios contra los negocios, los gobiernos y los ricos. Sienten, sienten que tienen un agravio con respecto a estos tres estamentos, ¿no? Negocios, gobiernos y ricos. Y esto lo consideran es un 61%. Bueno, no es un dato que me sorprenda especialmente, quizá, comparado con los otros que hemos visto, pero bueno, el riesgo es importante también aquí, ¿no? sí, sí, de hecho, estaba pensando que en otro momento del estudio, y también encaja con este gráfico que comentas tú ahora, habla de eso, ¿no? De esa desconfianza hacia lo que es más el poder formal, ¿no? Y al final esto no Poder deja de ser formal, sí. poder, porque es eso, ¿no? Pone el gobierno, las empresas y los ricos, o sea, al final son los que tienen un poco el poder y va en esta misma línea. Y bueno, habla de mayorías. Bueno, aquí para acabar un poco con la parte de agravio, hay un gráfico en el que nos dice eh, que se divisa que una gran mayoría de la población está sintiendo ese agravio en 23 de los 26 países encuestados. ¿Vale? Esto, para resumirlo, hay países que la sienten un poco más, países que la sienten un poco menos, pero bueno, es algo que también nos da a pensar que efectivamente el estudio de este año es un poco, bueno, y fíjate cómo lo resumen. Tu ganancia es mi pérdida. Esto es, Es dura, la frase. sí, tu ganancia es mi pérdida. O sea, y esto es una frase que sería una buena frase para que los ricos la interioricen, de que cuando tú estás ganando más dinero quiere decir que nosotros lo estamos perdiendo. Sí. Puede parecer algo muy revolucionario decir esto, pero seguramente si lo pone en este estudio es porque es una sensación compartida. Sí, sí, sí. Bueno, va en la misma, en lo que decíamos ahora, ¿no? De que decías tú antes del desequilibrio, pues cada vez quien tiene más y quien no tiene, tiene, no tiene, o sea, tiene menos, ¿no? Es como que se agrava esa polarización también a nivel Eh, de ingresos o a nivel económico. bueno, voy a ir un poco más hacia donde queremos llevarlo, ¿no? Si te parece. Aquí Sí, hay un sí, tema sí. sobre la inteligencia artificial también, que hay un momento que dicen, bueno, hay ciertas sospechas sobre la inteligencia artificial, que yo creo que vienen, no lo sé, de las personas que quizás no la están utilizando tanto, ¿no? Y entonces, cuando se les pregunta si confías en la inteligencia artificial, la confianza es, bueno, la parte de baja se mantiene, la parte de moderada baja y la parte de confío mucho baja mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez hay más desconfianza hacia la inteligencia artificial. Es decir, no sé si viene por un problema de conocimiento, por un problema de utilidad, pero o por un problema de lo que estamos viendo de la inteligencia artificial mal utilizada, que se están creando, igual que se crean programas para el bien, también se crean para el mal. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, y además, bueno, ahí en los titulares, digamos, más sensacionalistas y más negativos siempre son los que ocupan más.
y siempre se centran en lo negativo, en el mal uso, ¿no? Como tú decías. Creo que se tiene una opinión también, mira, se dice que la guía es sesgada, pero yo creo que tenemos una opinión también muy sesgada de la inteligencia artificial, no porque todo sea bueno, porque, como te decías, yo No, lo estoy no. usando ahora mucho y estoy trabajando mucho en esa línea, en el uso de inteligencia artificial por parte de empresas y sobre todo departamentos de comunicación. Y me dicen a veces, eres como muy tecnooptimista. Y digo, no, tecnooptimismo, es que esto está aquí, no lo vamos, o sea, no podemos ir contra ello. Entonces es mejor ver qué podemos sacar de bueno, pero obviamente no todo es bueno. Lo que pasa que tampoco está bien plantearlo desde el punto de vista de que todo es malo, ¿no? Entonces, ese equilibrio, claro, no vende tanto en los titulares, en los medios, ¿no? En los discursos en general. Entonces, bueno, tampoco me sorprende este dato por eso mismo, porque desgraciadamente creo que se le da más espacio a lo malo y a esa parte más de morbo negativo que Sí. a lo bueno que nos puede aportar. ¿Qué pasa con los CEOs? ¿Qué les pasa a los CEOs este año? Que el año pasado nos habían subido un poquito y este año, bueno, También bajan, también bajan. pero de nuevo se vuelve a ver que los CEOs en general, o sea, en los CEOs en general desconfiamos, pero en el nuestro confiamos más que en Sí. los CEOs en general. ¿No? Y se vuelve otra vez, ¿no? Ese mensaje Y o esa con idea de diferencia. que lo que tenemos más cerca no lo percibimos como con más confianza. Y aquí lo que ha pasado es que el CEO, que no es mi CEO, la alta confianza ha disminuido 34 puntos. Aquí sí que ha habido una caída con respecto al No se año está pasado. viendo, Guillem, el del CEO ahora. Se ha quedado en el de antes. Ah, se ha quedado en el de Sí, sí, antes. ahora. Ya lo veo, ya lo veo. Perdón, cosa mía. Nada. Y, y bueno, sí que hay un poco de caída en lo que es la parte de máxima confianza en el CEO, pues ha caído 34 puntos, que no es una caída menor, ¿vale? No es una caída menor, es una caída importante. Es decir, que no estamos confiando mucho en los líderes empresariales, salvo en el nuestro, a pesar de que también ha habido una caída grande en el índice de alta confianza en mi CEO. Una caída de 21 puntos, que no está mal, pero bueno, como dices tú antes, todavía la confianza se mantiene bastante alta. El problema está Sí, en los... aún está en un aprobado. Está en un 51, que al menos es un Está en un aprobado. 51. O sea que el tema CEO... Y entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco más en la parte de negocio. Y este es un... Hay un cuadro que compara lo que serían las variables de ética y competencia, más ético, más competente, y ahí pues no hay muchos cambios, ¿no? Con respecto al año pasado, creo. Quizá No, que han subido un poquito las ONGs, los negocios se mantienen bastante bien. sí, los Bueno, negocios ahí hay un salen, sí. incremento importante desde 2020, 19 puntos de incremento, ¿vale? Lo que son las empresas. Sí, ahí salen reforzadas, podríamos decir, en los últimos años las empresas. Sí, es decir, que Eh, es complicado explicarlo, pero hay un cuadrante de ética y competencia en el que solo están las empresas y un poquito, casi cero, con un cero en competencia los negocios, las ONGs, lo que son medios y gobiernos siguen estando en la picota, siguen estando en un momento muy, muy complicado de desconfianza y de poco ético y además poco competente. Y eso creo que es preocupante, ¿no? Sí, sí, exacto, es que se suman las dos cosas, o sea, es incompetencia y falta de ética, y es Sí, sí. como, sí, es un cuadrante Es un cuadrante que cada año horrible. nos paramos bastante a pensar. Sí, El agravio castiga esta creencia en la competencia y la ética de los negocios, ¿no? Y por un lado está muy alta, pero por el otro lado el agravio puede hacer que no se perciba como tal toda la parte de agravios. Este es un cuadro que también es nuevo, yo no lo había visto el año pasado, y que dice: sabemos que las empresas son competentes y éticas, pero si sigue habiendo este agravio, nosotros las percibiremos, las seguiremos percibiendo como tal, pero ojo, porque esto puede ir para abajo. sí, ¿Vale? sí. Una Yo también advertencia. creo que es nuevo, creo que porque de hecho de agravio como tal, creo que es el primer año Sí. que le dan tanto protagonismo. Y fíjate que incluso colocan al business con esto de agravio en la zona de poca competencia y poca ética. O sea que
Es decir, que este componente de este año con el que Edelman ha titulado el estudio, que es la palabra agravio, hace que las buenas noticias con respecto a la ética y la competencia de las empresas no sean tan buenas. Sí, Podríamos resumir así. exacto, le añade ¿no? Como un filtro de aún más... Hay un filtro de warning, yo diría que de aviso, de decir, ojo, estáis ahí arriba, pero vigilar porque la gente cada vez está viendo mayores diferencias entre vosotros y nosotros, ¿no? Y los ciudadanos de a pie, por decirlo así. Sí, sí, yo creo que exacto, que apunta a una tendencia como tú dices, ¿no? De aviso de ojo, que todo apunta a que va a ir Esto va a ir creciendo. un poco mal. Una recomendación para las empresas, pues que por favor, que trabajen para conseguir trabajos mejor pagados y que ayuden a formar en competencias para el futuro. Bueno, esto no me parece mal. Esto quizá desde el punto de vista nuestro de comunicación podría ser un buen mensaje, ¿no? Es decir, bueno, Sí, el fórmame, dame habilidades, dame competencias, exacto, ayúdame a no quedarme atrás. Yo creo que el mensaje es ese, y es algo en el que, o sea, es algo en lo que las empresas sí que pueden aportar mucho. sí, Está muy en su mano, ¿no? Hay otras cosas que no solo dependen de ellas, pero en este caso tienen mucho, bueno, pues sí, pueden hacer mucho, pueden aportar mucho ahí. aquí hubo una frase, no sé si afortunada o no, pero que se hizo famosa de Joe Biden, del presidente Biden, expresidente Biden, el año pasado, cuando le preguntaron cuál cree que es la fórmula para evitar la gran evasión, ¿no? De que había muchos empleados que se estaban yendo de las empresas. Y Biden dijo, just pay them more, pagarles mejor, pagarles más. Lo dijo en una frase corta, ¿no? No se comió mucho la cabeza, ¿no? Y creo que en aquel momento estuvo bastante lúcido, porque el problema era, muy especialmente en unas zonas de los Estados Unidos, no en todas, que los salarios eran tan bajos que no compensaban seguir trabajando. Y por eso mucha gente se iba. Y entonces esto es complicado. Sí, sí, es que a veces no es demasiado complicado, quiero decir, hay cosas sencillas, bueno, sencillas, a veces subir sueldos no es tan sencillo, pero mira, quizás es más difícil por ponernos en escenarios, conociendo empresas como conocemos tú y yo. A veces subir el salario es más complicado que ofrecer una formación. Sí. Y el retorno que va a tener esa, ¿no? La percepción que va a tener el hecho para la persona o para el empleado el recibir esa formación va a ser tanto, no solo en habilidades, sino en motivación, Sí, sí. eh, que, Sentimiento de pertenencia también. exacto, eso, El sí, sí, famoso sí, belonging, que es muy importante y que aparece también en otros estudios que he leído, de que el empleado se siente parte de la marca, se siente parte de la empresa, no solo porque le paguen más, sino porque le estén formando para ser mejor. claro, porque es un poco, recibes el mensaje al final de están apostando por mí, ¿no? Y eso también al final se traduce, ¿no? Aunque aquí no lo digan explícitamente, Edelman, pero eso también se traduce en confianza, ¿no? Sí, Va a totalmente. ser seguro beneficioso para la empresa. Sí, fíjate qué palabra. El agravio demanda más acción desde las empresas, no menos. ¿Vale? Como diciendo, cuidado, que os estáis durmiendo, señores de la empresa. Sí, y aquí también sale el activismo, en este caso no hostil, sino un poco el activismo más empresarial, ¿no? Ese Sí. de que también en otra parte del estudio vuelve a destacar Edelman, Que se que se espera que involucre. exacto, que las empresas se involucren, ¿no? Que no pasen así como, que no sea como de pasada sobre estos temas, sino que se involucren y posicionen. Y ahí habría que añadir, que también lo dice el estudio, bueno, no sé si lo dice directamente, pero se desprende, involúcrate, pero realmente en aquellas batallas que te toque como, o que estén alineadas con tu negocio y sobre todo con tu visión y con tu misión, ¿no? O sea, no es vamos a todo porque sí, pero sí identifica aquellas pues batallas, ¿no? Aquellas Sí, bueno, por aquellos ejemplo, en escenarios en los que tú puedes misinformation, que sería esta información falsa, involúcrate, ¿no? Porque tal, discriminación, involúcrate, cambio climático, claro, no disponibilidad. Hay como muchos factores en los que la sociedad está demandando que, que las empresas, muy especialmente sus directivos, porque entiendo que va por aquí, se involucren más en lo que es la sociedad, en lo que son sí, aspectos que se sociales. mojen. Y ahí yo diría, no añadiría, bueno, en la medida en la
la que puedan, o sea, en la medida en la que tenga sentido. Por eso te decía, tampoco, o sea, no es, nadie espera que se involucren en absolutamente todos esos temas porque no es ni sostenible ni tiene sentido, ¿no? Pero elige los que realmente, en los que realmente puedes aportar más y te sientes más identificado y ves ahí realmente mójate y Totalmente, aporta. totalmente. Por tanto, los CEOs tienen permiso para actuar cuando Sí, exacto, pueden licencia. marcar una diferencia y mejorar en fin, el resultado, el desarrollo. O sea que esto yo creo que desde el punto de vista de comunicación es bueno de explicar que el CEO tiene carta blanca para poder tomar acciones para mejorar una parte de la sociedad. O sea que no espere que la clásica división anterior, ¿no? De que los políticos arreglen el país, que yo voy a arreglar mi empresa. No, 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 no. Esto ya no es así. Entonces, se les No, está pidiendo acción, permiso, tienen yo, permiso para la acción. sí, fíjate además que decías, no pueden hacerlo solo los gobiernos, no pueden hacerlo solo las empresas, y otra cosa que también destaca el estudio en varios momentos es esa colaboración, ¿no? Que el año pasado ya lo decía, pero es que te viera a decir, es que un actor solo no va a poder conseguir mejoras, ¿no? Entonces hay que colaborar y esa colaboración implica no solo, pues eso, trabajar con el otro, sino el primer paso es trabajar tú, o sea, empieza tú y luego busca alianzas para ver cómo puedes Ahí sumar está. fuerza. Y además establecen una relación de causa-efecto, que aquí la pone. Ellos pueden crear un mayor impacto en el cambio, esta sería la causa, y el efecto, y haciendo eso lograrán un mejor desarrollo de su negocio, mejor Al final creo resultado, que está aquí, mejor ese es performance. el dato para que realmente se movilicen. Claro, Él va a tener un retorno, entonces ya sí, sí, está, vamos a por sí, ello. sí. O sea, que lo que hagan a nivel social tiene retorno. Y esto, ostras, por favor, señores CEOs, esto es una continuación de lo anterior, pero bueno, que sí, que ellos pueden hacer cosas, ¿no? Tienen justificación para gestionar los problemas de su negocio y, bueno, intentar también esto afectará, pues de una manera u otra, pues a sus clientes, a sus empleados y al final a las comunidades. Es una continuación de la anterior, pero sí, sí. Sí, fíjate que al final es cuida a los tuyos, ¿no? A Cuida a los los que tuyos, cuida a los tienes. tuyos. Porque Sí, no cuidas a los podríamos tuyos, resumirlo ya. así. Sí, es la famosa frase que me gustaba mucho de William Arruda, de un colega de personal branding, que dice: Your people are your brand. O sea, así de claro, cuídalo porque son parte de tu marca, ¿no? Y yo creo que en comunicación podemos destilarlo muy bien esto, ¿no? Tu gente es tu marca, por tanto, no los cabrones. Sí. Y esto también, employers dirigido a los empleadores, es decir, a las empresas. Bueno, este año sí que vemos que hay bueno, ¿no? Una sensación de que se están empezando a generar agravios. El tema de los agravios se mete en todas partes, se ha colado en todos los rincones aquí, ¿eh? No sé cómo lo traducimos esto. Bueno, no sé, sí, sí, yo es que ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho eso, ¿no? Que el agravio lo llevan a todos los A escenarios, todos los escenarios, sí, sí. a todos los ámbitos. Y aquí incluso, pues eso, incluso dentro de la empresa y dentro de tu empleador y dentro de... Sí, sí. Ya bueno, viene la parte institucional, que se pide a los gobiernos, por favor, que gestionen, que hagan la acción para beneficiarnos a nosotros, a todos, ¿vale? Que les damos la autoridad para actuar, para tener un impacto positivo en nuestras vidas, ¿no? Y entender, y esto sí que es lo de la empatía que comentabas antes, qué es lo que las personas como yo necesitamos y queremos. Sí, Va un poco en contra del discurso de Kennedy de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Pues ahora nos preguntamos qué puede hacer sí, nuestro país por nosotros, ¿no? ¿Parece? sí, exacto. Esperamos que también haga algo por nosotros. Se espera mayor paternalismo, digamos, institucional, por decirlo así. Sí, más que haga por nosotros y sobre todo lo que decías tú, ¿no? Yo creo que se pongan en mi piel esa idea de empatía, que creo que también es un poco el resultado de sentir, ¿no? Que en los últimos años, pues quizá lo que veíamos antes, ¿no? Que como las medidas que se han tomado han beneficiado más a esos ricos, a esos que tienen más, es un Sí. poco, pues ahora acuérdate también de mí que tengo menos, ¿no? Al final yo creo que son todo
O sea, que va oscilando, ¿no? Son como ciclos Sí. en distinta medida, pero bueno, si ahora hemos confiado más y hemos hemos pensado en qué podíamos aportar nosotros a esa sociedad, ¿no? Y resulta que el retorno que tenemos no es el que esperábamos, pues volvemos a pedir lo de antes, ¿no? De, bueno, pues ahora cuídame quizá tú a mí y luego ya yo te he dado, ahora dame tú, ¿no? Es un poco Sí, ese exacto. intercambio, ¿no? Vayamos a... Bueno, ya te digo, estamos todavía a mitad del estudio, pero ya ahora hay cosas más de tipo institucional que yo creo que nos podemos saltar un poco. Si quieres, nos centramos un poquito más en aquí, por ejemplo, creo que esto está bien, restaurar la confianza y crear optimismo puede ayudar a gestionar mejor esta crisis de agravio. Sí, esto sería como las 4 grandes recomendaciones, o bueno, 4 ideas que resume de alguna manera el estudio. Fíjate que tenemos ahí, bueno, eso, ¿no? Que esos agravios, esos descontentos, hay que atacarlos, ¿no? Hay que abordarlos e intentar paliarlos de alguna manera. Y en el punto 2 tenemos lo que acabamos de ver. Las empresas tienen esa licencia para actuar, ¿no? Que suena un poco a James Bond, Sí, pero no, eso. pero es una buena definición. En los datos suplementarios que nos da el estudio hay uno que creo que es bastante interesante y que a nosotros nos gusta mucho, Cristina, que es que Sí, al final las empresas siguen siendo la institución más confiada, en la que más confiamos, ¿vale? Y esto, aunque haya bajado un puntito con respecto al año anterior, pero sigue estando en la cabeza con mucha diferencia, ¿vale? sí. 62% con respecto a 58 de las ONGs, que también bajan, 52 de los gobiernos que suben y 52 de los medios que suben. ¿No te ha Sí, sorprendido que sube. suban el tema de los medios? Sí, pero bueno, es poquito. Yo creo que al final sería un casi, nos quedamos igual, ¿eh? Quizás me Nos quedamos sorprende donde más. estamos, sí, sí. Sí, me sorprende más el otro dato que comentábamos antes, que cada año también nos sorprende, que es el de en qué medios o en qué confiamos a la hora de informarnos, ¿no? Que vuelvan a aparecer, que creo que está bastante, no sé si está seguido de el confiamos en los buscadores. A mí cada año Sí, me esto sorprende. creo que viene, aquí habla otra vez de inequidad, pero vamos a saltarnos esta. Negocios, o sea, confiamos en los negocios en 15 de los 28 países en que se ha medido el estudio. Por supuesto, España no está ahí, sí que está, pero no está en la parte de mayor confianza, está en la parte más neutral, pero por lo menos no suspende. Pero lo que llama más la atención es el super suspenso de 3 superpotencias industriales como son Japón, Alemania y Corea. Corea del Sur, en este caso. ¿Qué está pasando con las empresas japonesas, alemanas y coreanas? Sí, quizá ahí nos sorprende más Alemania, ¿no? Porque la tenemos más cerca y además Sí. durante mucho tiempo ha sido como casi al revés, ¿no? A mí me sorprende Alemania y me sorprende muchísimo Corea del Sur, porque Corea del Sur ha sido como ese mirlo blanco de los últimos años con una economía súper dinámica, creciente y todo esto, y ostras. Y en cambio, fíjate, en donde más confía el mundo es en las empresas chinas e indias, que Sí, están a la cabeza, es están también. a la cabeza, ¿eh? Curioso, ¿eh? Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Las conclusiones, pero son importantes. Las ONGs, por otro lado, se confía en 11 de 28 países y aquí sí que no hay cambios muy tan significativos, excepto el de quizá Arabia Saudita, pero es que ahí las ONGs es que las están quitando de en medio. Es que claro, el problema es este. Pero bueno, no es que sea un cambio tal. Los gobiernos, sí, también se desconfía de ellos en 17 de los 28 países, ¿vale? O vamos a decirlo claro, se confía en muy pocos países en los gobiernos, ¿eh? Alta confianza, solo veo Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, India, los Emiratos Árabes, China y Arabia Saudí. Bueno, o sea Y la que mayoría están en rojo, que significa que y España sorprende. está penúltimo Sí, en tema de gobierno. O sea, aquí esto es una castaña, ¿eh? Para no, los gobiernos en España. eso sí que es un No toque de hablan de alerta gobierno central, importante. ¿eh? Repetimos, cuando hablan de gobierno hablan de las instituciones administrativas que nos gobiernan, todas, estatal, regional, local, Sí, todas, sí, sector en, la, público al en, final. la, en el mismo saco aquí.
Lo digo porque nadie tenga la tentación de decir, ostras, la culpa de todo la tiene el presidente del gobierno. No, la tiene el presidente del gobierno, los presidentes Es de las uno más. comunidades, los alcaldes, los presidentes de diputaciones, todos están ahí. Los medios, desconfiamos en 14 de los 28 países. Aquí España no está tan en la cola, sí que está en la cola porque está en rojo, pero bueno, aún aguanta un poco el tirón, se queda como estaba el año pasado. Virgencita que me quede como estoy. No ha habido modificación. También es una salud, es un índice de salud también un poquito preocupante el de los medios, ¿no? Sobre todo porque tú, Cristina, a ver, al final no dejas de ser doctora en comunicación, yo también estoy muy vinculada a la comunicación, y que los medios haya tan baja confianza no deja de ser una pandemia en sí misma. Sí, y que no mejora después de los años. De hecho, aquí es lo que tú decías, o sea, el hecho de que no haya variación respecto al año pasado es positivo en cuanto a que no baja, pero es Pero negativo en estamos cuanto en a que rojo, tampoco estamos en sube. línea roja, estamos en 40% solo de confianza, que es muy bajita, ¿no? Sí, Las Naciones Unidas, esto es otra, muy preocupante, ¿eh? Muy poca confianza en las Naciones Unidas, bueno, muy poca. La mayor parte confían, están en el índice del aprobado, pero ostras, hay países donde, en fin, está bajito. La Unión Europea tampoco se libra mucho, ¿no? no, tampoco mejora demasiado. Sí, sí. Sobre todo preocupante que Francia esté en la línea de desconfianza, que Francia es de los constructores de la Unión Europea. No olvidemos, ¿no? Y Alemania. Y están en la Y línea está roja. suspenso, sí, con 48%. Los propios países creadores de la Unión desconfían en la Unión. Y esto ya me parece... Aquí, en cambio, en España seguimos un poco ingenuos y confiamos. Pero bueno, sí que está el patio está complicado ahí. Sectores de industria en los que creemos más, bueno, no hay muchas diferencias. Yo creo que están todos bastante igual. Los que suspenden son social media, es decir, suspende, por decirlo así, Jeff Bezos, no, social media, Elon Musk, ¿cómo se llama el de Meta? Que no me acuerdo, ¿no? Zuckerberg, Zuckerberg, sí. y compañía, ¿no? Que son prácticamente quienes tienen casi el monopolio, ¿no? Y todo esto de los social media. Pero el resto aprueban. Tecnología especialmente, educación, tal. No hay grandes cambios con respecto No, aquí no. significativos. Vale, con lo cual, la, eh, sí, confianza en las compañías que tienen su cuartel general en países extranjeros. En realidad se mantiene. Mira, aquí me extraña que Estados Unidos la tenga esta confianza, ¿ves? No lo hubiera dicho nunca. Aquí España no sale, No salimos. no salimos, no estamos ahí. Mira, esta es buena. Científicos y profesores son más creíbles, más confiables que los líderes de las instituciones. Sí, Esta es ahí una que cada aparecía, año nos centramos bastante aquí, ¿no? sí, ese perfil de eso, ¿no? Es Esos decir, perfiles que tienen conocimiento, sí, digamos, son avanzados. hay una buena noticia y es que los CEOs aprueban, cosa que si te acuerdas hace, no sé, 3, 4, 5 años todos estaban en suspenso, aprueban. El CEO general, el que no es de mi empresa, tiene un 53% de aprobación de confianza, mientras que mi CEO tiene un 67%. Y hay una diferencia de puntos relevante. Sí, ahí lo que Sigue siendo decíamos, ¿no? relevante. ¿Ves? Mi CEO, mis vecinos, Mi vecino, sí, la gente de mi país, o sea, ciudadanos que de mi país. o sea, lo que veo más cerca, pues me inspira más confianza. Así que ahí tenemos un rayito de Vemos que los esperanza. periodistas que habían estado en la picota durante mucho tiempo están ya en el aprobado e incluso mejorando un poco. Aquí Sí, cuando dice periodistas se sorprenden. refiere sobre todo a los directores de las grandes cabeceras de los periódicos, ¿vale? O sea, para que nos entendamos, no se refiere al pobre redactor o reportero que va por ahí y tal, sino sobre todo a los que marcan la opinión del periódico. Sí. Que valga decir que están muy relacionados con afinidades políticas, normalmente, y suspenden los líderes gubernamentales, en este caso. O sea, puesto en práctica, este gráfico, que creo que es interesante, es: las empresas harían bien de aprovechar mejor a sus CEOs en comunicación. ¿Estás de acuerdo? También
tener más acuerdos con científicos y con profesores. Sí, Llegar a... y eso también aporta, se traduce, bueno, yo creo, a lo mejor, no sé, dime si tú estás de acuerdo o no, pero ahora pensaba, digo, esto también tiene que ver con una manera, por ejemplo, de combatir esa información falsa, ¿no? Si tú, Claro, pues al final te alías o colaboras con quien tiene ese conocimiento más científico, más formal, y trabajas mano a mano, pues al final beneficia a lo que es la información global porque es más sí, sí. confiable y es más veraz, y además también te beneficia a ti como empresa porque estás contribuyendo y ves en valor también el propio, el propio conocimiento interno, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el mensaje. Aquí también llama la atención la confianza en las nuevas fuentes de información, como son las máquinas de los buscadores, ¿vale? Los buscadores, los medios tradicionales, los medios propios y social media. Para quien no esté familiarizado con el término medios propios, se refiere a las webs de las compañías, etcétera, ¿vale? O sea, los medios que disponen las propias compañías, los podcasts, etcétera, ¿eh? Y social media, pues obviamente redes sociales. Pero todos caen, toda o sea, la confianza cae en todos, pero siguen aprobando milagrosamente, no sabemos cómo, las Los medios search tradicionales. engines, ¿no? Los Sí, buscadores los buscadores. y los medios tradicionales que todavía aguantan un poco el tirón. Estos tuvieron una caída súper bestia hace unos años, luego volvieron a subir y ahora este año han bajado 4 puntos. Y los que suspenden son los medios propios, es decir, ya creemos cada vez menos en las webs de las compañías. Esto es un ojo con eso, alerta. Sí, En los medios que proporcionan las propias compañías, ahí cada vez estamos creyendo un poco menos, ¿vale? O sea que ojo con esto es un warning y un aviso a navegantes, sobre todo a departamentos de comunicación, para mejorar sí, la parte de ética y transparencia, creo, ¿no? sí. Y ahí creo que también, de nuevo, volver a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Colaborar con fuentes más autorizadas, digamos, externas de conocimiento, y puede ser, pues eso, ¿no? Los científicos, profesores, investigadores. También añadiría más credibilidad, Sí. más transparencia, porque al final no es... O sea, yo creo que cada vez lo que se penaliza más es la empresa hablando de sí misma. Si lo vehiculas de otra manera, yo creo que se puede traducir en darle un poquito la vuelta y que eso sea más confiable si te alías con alguien para, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Para que no seas tú quien habla de ti, sino que otro hable bien de ti, que siempre Sí. vale más. Y si además esta persona es, pues eso, ¿no? Un científico, un profesor, alguien autorizado porque tiene ese conocimiento científico, pues ahí creo que sería un win-win, como dicen. La mayoría está preocupada sobre la credibilidad de las nuevas fuentes de información. 63% de preocupación global. Es curioso que por un lado sigan siendo esas fuentes las más creíbles, pero que la mayoría esté preocupada. Es decir, hay como ¿no? una cierta paradoja en Sí, la no sé, ese información. paradójico. Sí, una cierta paradoja que es bastante razonable. Bueno, más o menos, yo creo que Un repaso exhaustivo, ¿eh? Lo hemos visto todo. sí, hemos hecho un pequeño repasito. Yo creo que hay un punto, Cristina, de que tendríamos que dar algunas líneas en positivo, algo que ayude de alguna manera a animarnos un poco, porque todo esto del agravio y tal y cual. Yo, para empezar, si tuviera que poner un titular positivo, me he apuntado uno que es la fuerza de la narrativa ética, oportunidad para los líderes empresariales en 2025. Me gusta. Mira, y le añado, pon en valor el conocimiento interno que tienes que para ganar también en credibilidad. Y eso al Totalmente, final es lo que decías tú antes, ¿no? totalmente. De poner, o sea, al final los que están dentro son la marca y son los que realmente te van a, pues eso, a dar Sí, esa y luego, credibilidad o esa diferenciación. si buscamos insights un poco positivos que afecten al tema de comunicación, que es un poco donde estamos, está claro, y ya lo hemos repetido, el CEO es una fuente fiable de información, sigue siéndolo, ¿vale? Por tanto, Mm. los empleados consideran que su CEO es más confiable que los medios tradicionales, que los nuevos medios, que los gobiernos, etcétera. Por tanto, esto hay que aprovecharlo a tope. El CEO tiene Potenciarlo. que quitar la cabeza de debajo del suelo y dar un poco más la cara y ser todo lo transparente y ético. La segunda es precisamente relacionada con la transparencia, que, ostras, más transparencia, necesitamos más comunicación transparente y de los líderes empresariales, ¿vale? Que no
que no se reproduzca el fenómeno de este año de que creemos que los CEOs nos están mintiendo de forma deliberada, ¿no? Sino ir a buscar un poco más. Aquí tiene mucho que ver el dato, ¿no? La transparencia del dato, creo yo. Sí, y lo que decíamos, ¿no? De poner en valor ese conocimiento interno. Luego también podríamos decir ese colaborar con esos expertos, es decir, ¿no? Con esa universidad. El ir a buscar, exacto, el ir a buscar ese conocimiento veraz. Personas que contribuyan a generar mayor confianza y generar acuerdos con estas personas. Sí, y cuidar a los de dentro, que viene ahí también Mira, de la mano, que nos lo están pidiendo, nos dicen que les ayudemos a estar preparados para el futuro, y ya que el estudio dice que ese futuro pues parece que está ahí un poco oscuro, pues bueno, para darle luz también cuidar a los de dentro va a ayudar a que tengan habilidades, totalmente. como tú decías, a que se sientan más comprometidos, a ese orgullo de pertenencia, o sea que eso también es... Sí, de hecho, uno de los insights que también creo que saldría del estudio como es la prioridad de la comunicación interna, no solo externa, sino interna. Es decir, si la comunicación con la gente de dentro es clara, consistente y está bien orientada a involucrarlos en la misión, en el propósito, en los valores de la empresa, esto va a tener un retorno importantísimo en muchos aspectos, no solo en la confianza, sino que y además ya están predispuestos. También confianza a nivel exterior. O sea, esto es como lo que se hace en el interior se ve en el exterior. Pues esto es así. Sale afuera, sí. Y lo que te decía, que ya se muestra una predisposición, ¿no? Fijaos que hemos dicho que una cosa que sale del estudio es confiamos más en los que tenemos más cerca. O sea, que ya estamos como predispuestas a confiar en ello, pues aprovechemos y potenciemos esto, porque como dice Guillem, al final lo de dentro sale hacia afuera. O sea, no puede haber una buena comunicación externa, decimos siempre, si no empieza desde dentro, porque al final todo se acaba sabiendo y cada vez más, ¿no? Entonces, todo lo que trabajes dentro va a tener seguro una repercusión fuera y se va a acabar sabiendo. O sea, que si brillas dentro, brillas fuera. Sí. Por resumirlo así muy rápido. Yo también diría, hay que usar las redes sociales, está claro, pero ojo, también hay que trabajar mejor las plataformas propias, porque estamos viendo que no inspiran, lo que llaman medios propios, no inspiran confianza. Entonces, todo lo relacionado a web, a blogs, podcasts, a newsletters corporativos, etcétera, tiene que haber una mejora clara. Sí, y aquí te diría que incluso la lectura puede ser, no, ahora lo decías y pensaba, ya, pero alguien puede estar diciendo, si me has dicho que no confían, ¿para qué voy a poner recursos ahí? Pero yo le daría la vuelta. En la línea de justo lo que dices. Uno, dicen que no confían, vamos a trabajar para que sea más confiable lo que... Y por otro motivo, por dos, hemos visto que en lo que sí que confían es en los buscadores. Pensemos, ¿qué sale en los buscadores, no? Entonces, ocupémonos por lo que sale en los buscadores. Claro, y, por nosotros ejemplo, podemos hay un buscador que no hemos mencionado, que se llama Glassdoor. Ojo con eso también. Ojo con eso también. Y además, otra cosa que no hemos dicho, que también habíamos comentado antes, es que en esos buscadores, no tenemos la certeza, pero creemos que ahí también incluirán los nuevos buscadores, como podría ser el de ChatGPT, quiero decir, los buscadores incorporados dentro de la propia inteligencia artificial. Estamos ahora en ese punto de, ¿cómo hago para que ChatGPT, para que Copilot, para que cuando le preguntan algo que tenga que ver conmigo y mi sector, salga información que sea mía, que sea veraz? Entonces ahí sí que creo que desde los medios propios es la mejor, una de las maneras más a mano que tenemos para poder contribuir, sin engañar obviamente, sino desde el punto de vista de la transparencia y de la honestidad, poder contribuir a esos resultados. O sea, totalmente. Que, bueno, por darle la vuelta y decir, sí, hemos de trabajar los medios propios. Sí, y pasarlo al terreno, ahora voy un poco al mío también del personal branding, es decir, las empresas al final son personas, por tanto, este fenómeno de la reputación vinculado a herramientas de inteligencia artificial generativa, como puede ser el ChatGPT o Gemini, el que queráis, da igual, ¿no? Pero yo creo que es bueno hacer una pregunta al ChatGPT: ¿quién es Cristina C? Y mirad lo que sale. Hacer la pregunta al ChatGPT: ¿quién es Guillem Recolons? Mirad lo que sale. Y luego intentar hacer esta pregunta también a vuestros líderes y a cada uno de los profesionales que trabajan en la organización. O sea, por favor, considerad esto, porque estos resultados cada vez van a ser más relevantes, más incluso que los que nos da las búsquedas tradicionales en Google o en Bing y otros buscadores, ¿no? Entonces, esto es muy relevante y nosotros podemos gestionar que la respuesta cuando alguien pregunte quién es Cristina Z y qué puede hacer por mi empresa, podemos gestionar esa respuesta. Con Google solo puedes pagar y trabajar mucho el SEO y tal. Aquí no, aquí tú puedes educar. No es como un wiki, no tiene lo mismo, no es el mismo tema, pero tú puedes, por ejemplo, a mí cuando al principio le preguntaba quién es Guillem Recolons y me daba una respuesta, le decía, te has olvidado
de que tengo un podcast que se llama Todo deja marca, te has olvidado que publiqué un libro que se llama tal, te has olvidado de tal, y al final sí que logro que estas informaciones las vaya incorporando. Esto es muy importante. Los nuevos buscadores pasan por la inteligencia artificial. Sí, pasan, sí, porque sí. O sea, sin ninguna duda, porque ya están pasando. Y mira, todo esto que decías, yo pensaba, se resume en una idea que me dio ChatGPT y que pensé, mira, ¿por qué me dirá esto? ¿No? Y te leo el titular que me dio. Entender la reputación como un activo estratégico, porque la reputación positiva construye confianza, reduce tensiones y mitiga el resentimiento social. O sea, esta es una de las recomendaciones que me hizo cuando le dije, ahora vamos a interpretar los resultados desde el punto de vista de comunicación. Yo cuando la vi pensé, hombre, pues tampoco quieres decir, pero ahora, después de todo lo que hemos comentado y conversado, pues creo que sí, que sirve como una buena conclusión de que todos los datos nos llevan a pensar que realmente la reputación es cada vez más estratégica y es cada vez más un activo. Y no la reputación solo de la empresa, sino como siempre digo yo, ¿no? Al final esa reputación corporativa es la suma de todas las reputaciones de todos los que están ahí dentro. Así Sí. que, bueno, como resumen, ahora es que justo tenía la frase delante y digo, mira, ahora me has convencido, No, pero ChatGPT, además ahora sí. me gusta lo que has dicho sobre la reputación porque también tiene mucho que ver con el tema de los activos intangibles. La reputación es un activo intangible. Pero fijaros la fuerza que tiene, que hay un estudio, ahora no recuerdo el título, muy bueno, ya te lo pasaré, pues seguro que lo tienes, pero hay un estudio muy bueno que dice que hay compañías que el 22%, el 50 y pico por ciento de su valoración en bolsa es por la reputación. Y entre ellas, Amazon, Apple y no me acuerdo cuál más. 50 y pico por ciento de su valor se debe a la reputación. Y es un intangible. Es un intangible. Es algo que no se puede tocar. Pero es algo que se puede trabajar. Se puede trabajar. Sin duda. Esto ahí es también un aviso a navegantes y un mensaje importante, sobre todo a las empresas y a los departamentos de comunicación, de decir, oye, la reputación hay que trabajarla, la marca personal hay que trabajarla, la comunicación interna hay que trabajarla bien, la transparencia, la ética, el tema de disponer de plataformas propias que lleguen a ser más creíbles o patrocinar, por ejemplo, pues lo que hizo BBVA con esas charlas tan chulas, ¿no? De que están haciendo, que le han dado la vuelta a TED y todo esto. Sí. Eso me parece un buen ejemplo, ¿no? De crear. ¿Ves? Y además es eso, es aliarte con el conocimiento. Fíjate que ya lo decíamos antes, ¿no? Aprendamos todos, se llama, creo, las charlas. Sí, aprendamos todos. Aprendamos todos. Pues eso me parece un muy buen ejemplo de cómo generar una plataforma ética de confianza que ayude a darle un punto de brillo y de buena reputación a la marca, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo extraordinario, el de BBVA en este aspecto. No voy a decir en ese aspecto, sí, no, y yo no me meto. Y por Pero quedar sí que además desde con el mensaje. comunicación lo han hecho bien. Sí. Y por quedarnos con también esa lectura positiva, fíjate todo lo que has dicho, ¿no? Todas las oportunidades en las que podemos trabajar y todas nos llevan al departamento de comunicación. Así que vamos a eso, ¿no? A creérnoslo nosotros también, que podemos hacer mucho y tomar un poco la iniciativa, que ya sé que muchos departamentos lo están haciendo y a veces se lo ponen complicado, ¿no? Por seguir dando ánimos Sí. que somos necesarios. Sí, nosotros tenemos que dar la versión positiva de todo esto. Hay que trabajar. No está todo perdido. Y sobre todo, las empresas se posicionan como un poco como los salvadores, si no de la humanidad, por lo menos sí de la confianza global. Eso es. Pues venga, nos quedamos con ese mensaje positivo. Nos quedamos allí. Cristina, ha sido un placer esta horita, 10 minutos que hemos estado comentando. Un año más. Un año más. Sí, cada vez nos extendemos más. Al final tenemos que hacer una serie, pero bueno, podéis pasar rápido algún trozo. Estuvimos en la presentación del estudio de España, que si no recuerdo mal lo suelen hacer después de verano o justo antes de verano, no me acuerdo. Son fechas así un poco muy cercanas al verano. Pero que también estaremos atentos. Que el año pasado sí que estuve. El año pasado creo que fuiste tú que no pudiste venir porque Yo no pude, el anterior sí que estuvimos los dos, sí. Muy bien, pues nada, un placer veros y seguimos. Nos quedamos con el mensaje positivo y todas las ideas que tenéis ahí que esperemos que os sean inspiradoras. Fuerte abrazo. Chao.